El Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, como parte de la campaña Sin Violencia en Contingencia, agradece su asistencia y participación en esta plática, parte de la Jornada de Prevención de las Adicciones. En esta ocasión estaremos de la mano de un experto quien nos estará impartiendo el tema mitos y realidades en el consumo de las sustancias nocivas, el cual es un tema pertinente y de gran importancia en la actualidad que estamos viviendo y por medio del cual buscamos prevenir las adicciones y fomentar el bienestar de las personas. Permítanme presentarles a nuestro ponente. Él es el psicólogo Walid Israel Barea Herrera. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene un diplomado en sexualidad por el Instituto Cananquil y los Servicios de Salud de Yucatán. Cuenta con un diplomado en género y masculinidades por el Instituto Cananquil y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Como parte de su trayectoria laboral, destaca que ha sido director general y fundador del Centro de Apoyo y Desarrollo Psicológico, CADEPSI, brindando los servicios de orientación, evaluación y diagnóstico psicológico para adolescentes y adultos desde el año 2009. De abril del 2009 a agosto del 2015, se desempeñó como psicólogo facilitador del programa Grupos de Reeducación para Víctimas y Agresores en Violencia de Género, para los servicios de salud de Yucatán en la Subdirección de Salud Mental, promoviendo espacios psicoeducativos para la reeducación en género y construcciones sociales, siendo uno de los investigadores participantes en el pilotaje del programa con certificado de pertenencia al Registro Único de Proveedores acreditados ante el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, realizando actividades de psicoterapia en adicciones. Les invitamos a escribir sus preguntas en los comentarios para que nuestro especialista pueda contestarlas al final de la plática. Psicólogo Walid, bienvenido. El espacio es todo suyo. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que vamos a tratar de actualizar un poquito como la información, ¿no? Tratar de dar como las dudas que generalmente hay y cómo, de cierta manera, la psicología también ha ido evolucionando y justamente ha cambiado en las formas en cómo aborda el tema del consumo de sustancias o de las adicciones. Y para esto, el tema de hoy es el de mitos y realidades acerca de las drogas. Vamos a empezar a ver la presentación. Y para ello, la pregunta inicial es, bueno, ¿es un uso, un abuso, una adicción? Porque realmente cuando estamos platicando acerca del tema del consumo de sustancias, surgen como muchas ideas, ¿no? Acerca de, bueno, realmente es una persona que tiene una adicción, es algo pasajero, es algo que va a dejar, es algo que no le va a perjudicar, son nada más unas cuantas cervezas de vez en cuando, o es que no siempre fuma marihuana, ¿no? Entonces, como que hay muchos mitos acerca de, bueno, qué tanto es tantito en cuanto al consumo de las sustancias. Por eso hoy vamos a empezar a conocer a qué le llamamos un uso, un abuso y una adicción. Y para ello vamos a conocer qué es una adicción. En la siguiente diapositiva vamos a leer, bueno, el término de la adicción, el cual dice ahí, es un proceso por el cual el cuerpo y la mente de un individuo se acostumbran a consumir una sustancia psicoactiva para experimentar sus efectos o para no sentirse mal por no consumirla. Es un deseo sin control, ¿no? Muchas veces cuando ya empieza a afectar ciertas áreas de nuestra vida, el hacer una actividad, ¿no? Vámonos más allá del consumo de drogas. Cualquier actividad que quizás nos empieza a llevar mucho tiempo y empezamos a descuidar otras actividades que necesitamos hacer para poder estar bien, para poder tener bienestar, etcétera. Cuando empiezan a afectarse las áreas de nuestra vida, entonces en el caso del consumo de drogas, podemos decir que eso es una adicción. Pero para poder llamarle una adicción, tendríamos que
tener ciertas como formas de cómo vamos avanzando hasta llegar a una adicción. Porque, por ejemplo, si tienes sustancias psicoactivas, pues muchos medicamentos o los medicamentos en general son sustancias que introducimos a nuestro organismo. Y sí, son drogas, pero tienen una finalidad. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Hay drogas legales, hay drogas ilegales. Por ejemplo, dentro de las drogas legales conocemos al tabaco, al alcohol, pero también hay otras drogas que son ilegales, que son como la marihuana, el cristal, la piedra, la cocaína, y que hoy vamos a hablar un poco acerca de los mitos que hay alrededor de estas sustancias. ¿Continuamos? Y ahora, muchas personas cuando estoy dando una plática acerca de adicciones me preguntan, oye, pero si yo nada más me tomo una cerveza y de vez en cuando en una fiesta o algo, ya soy una persona adicta. Bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta que yo estoy quizá yéndome para una adicción, ¿no? A desarrollar una dependencia. Esa es una pregunta muy importante. Y quizás yo les invitaría a preguntar, bueno, cuando estás en una fiesta, vamos a pensar en el alcohol, ¿no? Que es una sustancia que es legal y que es muy consumida, ¿no? ¿Cuántas cervezas te tomas? ¿No? Ponte a pensar, estás en una fiesta, ¿cuántas cervezas te tomas y consideras que es algo normal, que es algo que toda la gente hace, que es algo que no pasa los límites, ¿no? Piénsalo un momento. Dijiste dos cartones, 2 caguamas, ¿qué es lo que pensaste? ¿No? Entonces vamos a ver cómo me puedo dar cuenta si estoy cayendo en una adicción. O sea que sí. Ok. Empezamos con esto, muy claro. Son pensamientos recurrentes en relación a la droga o a la actividad. Imagínate que tienes, no sé, un evento muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, la graduación de tu hijo, de tu hija, la boda de algún pariente muy importante para ti, a lo mejor una entrevista de trabajo, a lo mejor tu trabajo tal cual, o un examen muy importante. Y resulta que empiezas a pensar en, bueno, entonces cuando termine de estudiar voy a tomarme unas cervezas para relajarme o voy a fumar un toque de marihuana porque eso me ayuda a estar más concentrado al momento de estudiar. Y empiezo a pensar a que todas mis actividades van relacionadas con el consumo de la sustancia. Luego, hay consecuencias desfavorables en las áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, si yo a lo mejor sé que tengo un examen mañana, ¿no? Imagínense un examen, vamos a pensar en alguna materia complicada, no sé, en matemáticas, ¿no? Mañana tengo un examen importante en matemáticas y resulta que el día anterior me la pasé súper enfiestado, consumí alcohol, consumí tal vez otras drogas y entonces llega el momento donde yo digo, bueno, llego al examen, a lo mejor con cruda, a lo mejor no estudié, a lo mejor no hice otra actividad más que estar consumiendo. Entonces ya empieza a afectar. ¿Por qué? Porque para poder recuperarme de ese examen pues me va a costar mucho trabajo, ¿no? A lo mejor me voy a exámenes extraordinarios, a lo mejor pierdo el año. Hay otra, el uso a pesar del daño. No sé si les ha pasado, pero a muchas personas les puede decir, es que ¿sabes qué? Está re mal que estés fumando porque hay COVID y si te da COVID, eso te puede dañar aún más porque están mal tus pulmones. Y te dicen, no, pero es que yo nada más fumo poquito, a mí no me va a pasar eso. O sea, eso le pasa a la gente que fuma muchísimo, ¿no? Si ya ves que está teniendo un daño, por ejemplo, con una tos muy particular, le cuesta trabajo respirar, sube escalones y le da mucho trabajo estar en las escaleras, caminar, ¿no? Ahí empezamos a notar que hay un uso a pesar del daño que me está ocasionando. Y la última es la creencia de que la persona puede controlar su consumo o la realización de la actividad que puede dejar de realizar. Solo me estoy divirtiendo, solo es por hoy, es que hoy es inhábil, entonces como es el Día de Muertos, hoy se lo voy a permitir, es mi cumpleaños, solamente es una vez al año.
Entonces, empiezo de cierta manera a creer que yo tengo el control siempre acerca de las situaciones y del consumo y que voy a poder dejarlo de consumir en el momento que yo quiera, ¿no? Pero ahí es donde empieza a complicarse un poquito el asunto. ¿La que sigue? ¿Cuál es el proceso de una adicción? ¿Ok? Si se dan cuenta allí en la gráfica, el proceso de adicción va como en estos tres pasos. El uso, el abuso y la dependencia. El uso, vamos a pensar que la gente, en unos adolescentes, vamos a pensar en adolescentes. A lo mejor yo veo que mi papá, mi mamá fuma de vez en cuando y entonces me empiezo a dar curiosidad. Con mis cuates a lo mejor de la escuela, saben que mis papás fuman, empiezan a decirme, oye, consiguen cigarros para que lo probemos. Y entonces la diversión hace que empecemos a querer consumir. Igual hay amigos que la consumen, ¿no? Entonces, esta cuestión de curiosidad, de diversión, de saber qué es lo que hace que empecemos a tener situaciones relacionadas con el consumo. Ahí hay una cantidad y frecuencia mínima en el uso de la sustancia. Puede ser que solo en ocasión probé un cigarro, probé un trago de cerveza, pero no continúe haciéndolo. A eso le vamos a llamar uso. Pero ¿qué es lo que pasa? Conforme va avanzando esta situación, llegamos al abuso. ¿Cuál es la característica del abuso? Bueno, el abuso tiene algo que es muy, muy importante y le vamos a llamar tolerancia. Piensen ustedes la primera vez que tomaron una cerveza o que fumaron un cigarro, ¿no? La primera vez que lo hicieron, probablemente con medio vaso de cerveza, se empezaron a sentir mareados, medio relajistas, que empezaron a poder hablar un poquito más de lo que normalmente hablan, o que empezaron a sentir emociones que antes no sentían. Entonces, eso pasa la primera vez que tomas con un poco de alcohol, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay otra situación donde entonces ya con medio vaso, como que mi cuerpo dice, no, es como que ya no es suficiente, necesitas un poco más, ¿no? Y entonces ya no es un vaso, son 2 vasos, luego son 3 vasos, 4 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque genero algo que se llama tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo cada vez va a necesitar mayores cantidades de la sustancia, sea la que sea, para que entonces yo pueda sentir el efecto de esa sustancia. Y por lo tanto, entonces, cuando hay un abuso, hay una búsqueda de estos efectos, se vuelve un hábito y por lo tanto es un aumento en la cantidad y la frecuencia de consumo de la sustancia. Antes a lo mejor lo tomaba para mi cumpleaños, para Navidad, y ahora resulta que cada tercer día, cada segundo día estoy tomando o consumiendo otras sustancias. Si yo paso de ahí, de la tolerancia, y sigo consumiendo y aumentando el ritmo de consumo, voy a llegar ya, ahora sí, a lo que es una adicción, o lo que ponemos acá para que se entienda un poco mejor, dependencia. ¿Qué es dependencia? Es el momento donde ya hay algo que le llamamos síndrome de abstinencia. No sé si han notado a personas, por ejemplo, que viven con alcoholismo o que tienen esta situación de alcoholismo y que de pronto están tomando, al día siguiente se despiertan, se sienten terriblemente mal porque tienen la cruda, ¿no? Y lo que dicen es, me voy a tomar otra cerveza para que se me quite la cruda, ¿no? Claro, porque empiezan a lo mejor a temblar, empiezan a alucinar, empiezan a ver cosas, a escuchar cosas que no están ahí, empiezan a perder contacto con la realidad, les cuesta trabajo concentrarse y entonces para evitar el malestar que generan esos síntomas, lo que hacen es volver a consumir. A eso le llamamos síndrome de abstinencia, es necesidad de consumir para no sentirme mal por lo que está ocurriendo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, esto puede seguir aumentando y a eso le vamos a llamar dependencia. La dependencia tiene 2 factores. Vamos a ver el primero. ¿La que sigue?
está la dependencia física, muy importante. Se manifiesta la aparición de un síndrome de abstinencia específico al suspender el consumo de la sustancia. Es decir, si no consumo, me empiezo a sentir mal. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene una explicación biológica. Cuando uno consume una sustancia psicoactiva, sea la que sea, hay ciertas sustancias en el cuerpo, en el cerebro, que se segregan. Normalmente, cuando, por ejemplo, hacemos una actividad que disfrutamos mucho, o, por ejemplo, comemos algo que nos encanta, imagínense, a lo mejor me fascina el pip, ¿no? Ahorita que acaba de pasar el tiempo de los muertos, me fascina el pip, y entonces, cuando como mi pedazo de pip con su chile habanero y todo, en mi cerebro hay una sustancia que se llama dopamina, que cuando yo como eso disfruto tanto, genera tanto placer y bienestar que se segrega de manera natural la dopamina. Después esa dopamina llega al nivel donde debe llegar, empieza a bajar otra vez. Pero resulta que al día siguiente, no sé, vi o tuve una videollamada con mi familia, que hace tiempo que no hacíamos videollamada. Entonces, esto me emociona tanto que otra vez la dopamina sube y empieza a bajar otra vez. Pero cuando uno consume una sustancia psicoactiva, imagínense que la dopamina sube, pero muchísimo, muchísimo. No en los lugares regulares donde debería estar, sino que sube mucho más. Entonces, mi cuerpo deja de producir esa dopamina de manera natural y solo la empieza a producir cada vez que consume una sustancia. Por lo tanto, siento esa necesidad, esa dependencia física de estar consumiendo para que yo pueda sentir ese bienestar. Entonces tengo que estar consumiendo otra vez para poder sentirlo. ¿Por qué? Porque ya la dopamina no se segrega de manera natural. Y para que el cuerpo o el cerebro, en este caso, entienda que ese lugar donde llegó la dopamina cuando consumiste la cerveza, la marihuana, el cristal o cualquiera de estas sustancias, para que entienda que no ahí debe estar, pues cuesta trabajo. Por eso es que se genera la dependencia física. Pero hay otra, la que sigue. La dependencia psicológica. ¿Qué es la dependencia psicológica? Es esa condición en la que una droga produce sentimientos de satisfacción y motivación psíquica que requiere de una administración periódica o continua de la droga para producir placer o para evadir el malestar. La gente que consume drogas generalmente es por dos factores. Uno, porque quiere aumentar la felicidad, la relajación o todas estas consecuencias, por llamarle de alguna manera, positivas que siente. Esa es una. O lo hace porque quiere evitar sentirse triste, irritable, angustiado, entonces consume. Son los dos motivos principales por los que una persona consume. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto se vuelve una cadena. Entonces imagínense, háganse de cuenta que veo un comercial en la televisión o en el Facebook donde están promocionando una cerveza, ¿no? Entonces a mí se empieza a antojar esa cerveza y de pronto me veo en una situación donde no me puedo controlar y aparece en mi mente el tengo que consumir, tengo que tomarme la cerveza, porque me voy a sentir bien como los del comercial. Entonces, eso es lo que hace que me dispare la conducta de consumo. Consumo y hay consecuencias llamadas positivas. Por ejemplo, me siento aparentemente relajado, siento como que las cosas se me olvidan, pero hay que tomar en cuenta que esto es algo muy de nuestra percepción, pero que no tiene que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque también hay consecuencias negativas. Las consecuencias negativas es que a lo mejor me siento culpable. Ay, ¿por qué me gasté el dinero que era para comprar comida? ¿O por qué me gasté el dinero de tal cosa? ¿O por qué no fui a visitar a mis papás? ¿O por qué no les hice la llamada? ¿Por qué quedé en el trabajo? ¿Por qué no fui a...? Entonces, todos esos sentimientos de culpa o de angustia o de tristeza se vuelven a convertir en disparadores
que van a generar que otra vez consuma, que otra vez me sienta a lo mejor bien por un momento, pero mal por otro, y se vuelve cadena. Y no salimos de ahí, o da trabajo salir de ahí, ¿no? Y yo les decía hace un rato, hay avances en la psicología. La psicología es una ciencia que constantemente está avanzando. Y fíjense, se hacía un pequeño experimento hace un tiempo con unas ratas, ¿no? Ponían una rata en una jaula sí, normal, pequeña, sin nadie más, solo una rata, y le ponían agua con droga y agua natural. Lo que ocurría es que la rata acababa consumiendo el agua con droga y moría de una sobredosis. Por lo tanto, explicaba que una persona cuando se vuelve adicto, ¿no? Llega un momento donde no puede dejar absolutamente de consumir y puede ocurrir una sobredosis, ¿no? Pero luego llega otro psicólogo que dice, vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasaría si a la rata la ponemos en un parque de diversiones para ratas? Y entonces a la rata la llevan a un parque donde hay muchas ratas, donde hay laberintos para estar jugando, hay pelotas de colores, hay comida, y les ponían agua natural y agua con droga. Ninguna de las ratas acabó con sobredosis ni muriendo por estar consumiendo la droga. Si bien en algún momento probaron el agua con droga, no era algo a lo que se volvieran adictos. Entonces, después de esa investigación, se empieza a llegar a conclusiones de que lo contrario a una adicción no es nada más la abstinencia, es decir, dejar de consumir todo, sino es la conexión humana. Vamos a poner otro ejemplo. Háganse cuenta que en la guerra de Vietnam, de Estados Unidos con Vietnam, los soldados norteamericanos iban a Vietnam y, a ver, imagínense, no se saben el idioma, no hablan el idioma de ellos. Saben que tienen que ir a matar gente. Saben que si no matan gente, los matan a ellos. Que a lo mejor se puede morir su mejor amigo, el que está al lado de él, que a lo mejor en casa ya no va a volver a ver a su mascota, a sus hijos, a sus papás, a su pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ellos, los soldados, consumían heroína para poder sobrellevar de alguna manera esa situación. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando termina la guerra, entonces se preocupan en Estados Unidos y dicen, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que va a regresar y que tiene una adicción a la heroína? Hay estudios donde se ve que se le hizo seguimiento a estos soldados y sí tuvieron características de estrés postraumático. Pero en cuanto al consumo de drogas, el 95% no necesitó de un tratamiento en particular para dejar de consumir. Entonces, lo que podemos ver ahí, que lo contrario de la adicción no solo es la abstinencia, sí, hay que ver la parte de ir disminuyendo el consumo, dejar de consumir, pero no es solo eso, porque hay unas personas que a lo mejor toman de vez en cuando y no se vuelven alcohólicos, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor de alguna vez de manera experimental consumieron marihuana y no siguen fumando marihuana, y por algunos con que una sintieron el olor al cigarro, empiezan a querer fumar compulsivamente, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la conexión humana. ¿Y qué es la conexión humana? Es esa pertenencia con un valor, un sueño, una meta, un objetivo, una persona. Si tú tienes eso y estás seguro y lo puedes indicar cuál es esa cosa que te conecta de manera humana, entonces puede ser un factor de protección ante el consumo de sustancias. Porque si a mí no me queda claro eso, entonces empieza a ocurrir lo que vamos a ir viendo en cuanto a los mitos, que yo empiezo a creer que son una realidad y por lo tanto les hago caso, ¿no? Y al hacerles caso, empiezo a tener problemas porque ya puedo dejar de consumir. Entonces, vamos a la siguiente. Hay diferentes tipos de usuarios. Hay que, como les decía, experimentales, que una vez a lo mejor nada más lo probaron y no lo volvieron a probar.
Después están los sociales bucales, aquellos que tienen de cierta forma un control sobre el consumo. En específico estoy hablando de sustancias legales, ¿no? Porque en las ilegales yo no podría decir que hay un uso, porque pues muchas veces por el tipo de sustancia y el daño que puede generar a nivel cerebral, pues ya le consideramos un abuso. Después están las personas funcionales, que a lo mejor están consumiendo ya en un abuso, en exceso, ya están empezando a tener un poquito de problemas ahí con sus áreas de vida, pero pues bueno, llegan todavía a la escuela, no la dejan, siguen llegando al trabajo. Y por último están los disfuncionales, las personas que entonces sí ya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En el caso de la ludopatía o la adicción al juego, empiezan a perder su patrimonio, pierden mucho dinero, piden prestado a muchas personas y después no pueden pagar, ¿no? Entonces ya empieza a tener mayor número de afectaciones, ¿no? Esos son como los tipos de usuarios y la idea sería preguntarme, bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿No? ¿En qué área me encuentro? ¿En qué tipo de usuarios me veo? Porque recuerden, muchas veces negamos, yo puedo estar siendo alguien funcional y digo, no, yo solo soy bebedor social, tengo eventos sociales todos los días, pero soy un bebedor social, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que ver qué tipo de usuario soy y ser un actor así de mucha honestidad conmigo mismo y ver, ¿realmente estoy conectado con algo? ¿Siento que tengo algún sentido aquí? ¿Hay algo que realmente me motive a hacer cosas diferentes, que no sean el consumo, ¿no? Entonces, ir averiguando sobre eso. ¿La que sigue? Y ahora sí, ya que tenemos esta base, vamos a pensar en los principales mitos y realidades que hay sobre las drogas. Uno muy importante es que el cigarro solo daña al que lo fuma. Eso es un mito. ¿Por qué? Quienes fuman sí están recibiendo directamente el daño, pero los que están alrededor hay lo que se llama un fumador pasivo, es decir, está recibiendo las toxinas aunque no esté fumando directamente. Han habido muchos estudios ahora con el COVID, ¿no? Uno de ellos hablaba justamente que hay que evitar fumar durante este tiempo. ¿Por qué? Porque incluso al estar fumando puede haber un riesgo de contagio, ¿no? De infectarme de COVID. Entonces, eso es para que quede más o menos claro cómo si yo me puedo infectar de COVID a través de alguien que está fumando, entonces quiere decir que también si no hubiera el COVID y alguien fuma, me impacta. Hay un problema conmigo, ¿no? Hay algo que genera un daño en mí. Por lo tanto, sí, el cigarro sí daña a todos, al que fuma y al que no fuma. Por eso es que se han hecho muchas campañas para evitar fumar, empresas libres de humo de tabaco, perdón, y eso es lo que hace que podamos estar sanos y salvos, ¿no? Entonces, si yo veo que alguien está fumando, si por ejemplo a lo mejor es una mujer embarazada, incluso los recién nacidos pueden sufrir el síndrome de muerte súbita o alguna situación mala de salud porque están recibiendo las toxinas del tabaco. Entonces hay que tener precaución con esto. Además que el tabaco puede generar daños para quienes lo fuman y para quienes respiran el humo de tabaco, como cáncer de pulmón, cáncer de boca, úlceras gástricas, ¿no? Entonces sí es importante respetar el derecho a, no quiero sentir el humo de tu tabaco, ¿no? La que sigue. Ahora, esto está bien interesante. El cigarro te hace ver más atractivo o atractiva. Esto es algo que para los chicos, chicas, adolescentes es un tema, ¿no? Muchas películas, la cultura, la sociedad, cantantes, etcétera, youtubers, bloggers, etcétera, se ha visto que como de cierta manera están consumiendo tabaco y eso de cierta manera pareciera que te da cierto estilo, ¿no? Cierto estilo en tu vida. Y esto es algo que pues es erróneo, ¿no? Es falso. El cigarro no te va a hacer ver más atractivo, ¿no? Porque en primera, cuando tú fumas, hay un olor que se genera
tanto en el cuerpo, como en la boca, como en los dientes amarillos. Entonces, no es que te veas más atractivo, sino que el pelo, por ejemplo, se te va igual como quitando más fácilmente. Entonces, no es que te veas más atractivo, sino que la idea construida de que el fumar me hace ver más atractivo es lo que genera esa sensación. Que los demás y las demás validen eso también. Si mis compañeros de la escuela dicen, ay, no, en serio, estás fumando. Entonces, eso es lo que hace que yo sienta que soy atractivo, que soy popular, pero no es el cigarro per se, ¿no? Y ese es un mito muy, muy importante que debemos tener en cuenta, que esto que dice aquí es falso. El que sigue dice, hay gente que bebe en exceso y no le hace daño. Si tomo poco, puedo manejar sin riesgo. Piensen, las personas que toman alcohol y que están viendo la plática, desde la primera cerveza, o si no tomas alcohol, también. Imagina cómo se ve la persona que toma un primer medio vaso de alcohol y se levanta para ir al baño. ¿Se levanta de la misma manera? No, ¿verdad? No se levanta de la misma manera. Desde que te tomas el primer trago ya te levantas un poco así como que con más cuidado, como que viendo por dónde estoy, por dónde estoy caminando. ¿Por qué? Porque ya me empieza a afectar desde la primera cerveza. ¿Por qué? Porque es alcohol que está en mi sangre. Entonces, no es que la gente diga, no, es que ese aguanta un montón. Claro, porque recordemos el término que veíamos antes, tolerancia. No es que sea súper wow y súper poderoso y sea alguien a quien no le hace daño el alcohol, ¿no? Lo que pasa es que ya tiene tolerancia al alcohol y por eso se puede tomar a lo mejor 7 cervezas y parece que no le ocurre nada, pero la realidad es que sí estás afectado desde la primera cerveza. Entonces, si tomo poco, ¿puedo manejar sin riesgos? No. El alcoholímetro es una medida para disminuir los accidentes automovilísticos, pero no quiere decir que, entonces, como está permitido hasta tanto, solo me voy a tomar una cerveza porque entonces quiere decir que no pasa nada. No, 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 sí puede pasar. Por eso la idea es no consumir alcohol cuando voy a manejar, porque por muy poquito que consumas, tus reflejos, tu conciencia no están al 100. Ya está afectado el cerebro. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Eso no quiere decir que te vas a poner triste. Eso quiere decir que las funciones del cuerpo van a ser disminuidas, van a estar deprimidas. ¿Por qué? Por eso empiezo a hablar con dificultad, por eso empiezo a moverme más lento, por eso empiezo a sentir que mi cabeza gira. Entonces tengo que ser muy precavido con esta situación y cero alcohol si voy a manejar, ¿no? La que sigue. Dice, este está buenísimo. Beber solamente los fines de semana no hace daño. Seguro muchos me van a decir, no, pues es que yo solo bebo viernes, sábado, domingo ya no. Domingo ya no porque hay trabajo al día siguiente. Yo no bebo viernes y sábado, ¿no? A ver, el beber solamente los fines de semana sí te hace daño. ¿Por qué? Porque hay consumo, y esto lo podemos ver en otra plática, recomendable para no caer en una adicción. En el caso de los varones, es 4 copas estándar. ¿Qué es una copa estándar? Una cerveza de lata de las normales, no un latón, una lata normal. Entonces, dentro de las medidas observables como de menor riesgo, ojo, no quiere decir que no haya riesgo, sino es menor el riesgo, un varón, por cuestiones de metabolismo, puede tomar hasta 4 tragos estándar, 4 cervezas o 4 caballitos, esa es la medida, de whisky, tequila, ron, el que tú quieras, ¿no? Ahora bien, en el caso de las mujeres, solo son 3 por las cuestiones del metabolismo. Pero no quiere decir que entonces me voy a tomar 4 diarias o 3 diarias, no. Aquí nos dicen, es máximo 3 veces a la semana. Y ahora bien, no puede ser viernes, sábado y domingo, no puede ser días seguidos. Tiene que pasar al menos 24 horas entre cada vez que tomas el alcohol. Entonces, si hacemos una sumatoria, máximo a la semana podría tomar, si eres varón, 12 latas de cerveza, 12 tragos estándar.
No todos en un día que tú digas, como dijeron que 12 en un día me tomo las 12. No, no, no. Ojo, dividido en máximo 3 ocasiones y que tiene que pasar al menos 24 horas entre ocasión y ocasión. Si yo ya me estoy tomando, si eres hombre y ya te estás tomando más de 4 cervezas o más de 4 cabitos de tequila, entonces estás cayendo ya en como perjudicial. Si eres mujer y estás tomando más de esta cantidad de las 3 tragos estándar que se sugieren, ¿no? Podrías estar cayendo en una situación de consumo perjudicial, ¿no? Y eso es por cuestiones del metabolismo. Es lo que la Organización Mundial de la Salud nos hace, es la recomendación. Por eso es que beber los fines de semana sí te puede hacer daño, porque puedes desarrollar tolerancia, que es lo que ya vimos anteriormente, y después síndrome de abstinencia. Es decir, tomo el viernes y el sábado ya estoy sintiendo esas ganas por querer consumir otra vez, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí. La que sí dice, la marihuana no hace daño porque es natural, es peor el tabaco. Ojo, el hecho de que la marihuana sea natural no quiere decir que haga daño. El tabaco también viene de una planta y también hace daño. ¿Por qué? Porque actualmente para que una persona sienta todos los efectos de la marihuana, ¿qué se ha hecho? Se ha potenciado el THC, que es la sustancia activa de la marihuana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestro cuerpo no puede manejar las cantidades que actualmente modifican en la para que tenga esa potencia de THC. Entonces, ya no es algo ni siquiera natural, sino que se modifica genéticamente a la planta para que pueda tener niveles muy elevados de THC y que entonces me empiezan a generar una adicción. Y sí, puede ser que la planta, yo diga, es una planta, es natural, pero el tratamiento que le dan no es natural. Entonces, eso hace que sea igual de dañino del tabaco. Igual te genera problemas a nivel respiratorio, asmas, te puede también ocasionar situaciones como el tabaco, como cáncer, entre otras, ¿no? La que sigue. Fumar marihuana entre jóvenes es algo inevitable. Es como lo que decíamos, de fumar te hace atractivo, ¿no? Lo que pasa es que la marihuana sí es algo que se puede dar, pero se ha generado una idea en el colectivo, en la mente de nosotros como sociedad, de que, como ya se va a legalizar, entonces no es tan malo, ¿no? Estamos en un proceso todavía de estudiar cómo es esto, pero el que los jóvenes fumen marihuana no es algo que tiene que pasar. De hecho, los jóvenes terminan, o las personas terminan de desarrollarse hasta aproximadamente los 22 años, ¿no? O sea, hasta esa edad es cuando el cerebro empieza a dejar de desarrollar todo lo que tiene que desarrollar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, decir, no, es que sabes que voy a fumar de joven y no pasa nada porque es natural, pues no puede llevar a desarrollar una adicción. Por lo tanto, sí es algo que se puede evitar, no es algo que tenga que pasar, es algo que tiene que quedar muy claro. Que si alguien te está presionando a fumar, muchas veces acabas aceptando el consumo no porque quieras, ni siquiera porque te dé curiosidad, sino porque te sientes presionado. Y es muy importante aquí ser asertivos, que en pocas palabras saber decir no, no quiero. La que sigue. Consumir cocaína o cristal solo una vez no hace daño. Esto es un mito, definitivamente, porque no sé ustedes, pero a veces no estamos seguros de cuál es nuestra historia familiar en cuanto a enfermedades, si tenemos alguna enfermedad o tendencia a los infartos, algún problema cardiovascular, algún problema cerebrovascular, no sabemos. Y de pronto digo, no va a pasar nada porque solo una vez lo voy a consumir. Y no, puede ser que sí pase en esa única ocasión. Entonces, si tú consumes solo una vez cristal o solo una vez cocaína o cualquier sustancia, sí puedes desarrollar una situación, incluso en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes. A veces no saben que hay una situación en la familia, por ejemplo, de alguna enfermedad mental. Y entonces el fumar en la adolescencia
pudiera desarrollar o activar, por llamarle de alguna manera, esta enfermedad mental. Por eso es que es muy importante no consumir, no, ni siquiera una vez, ¿no? Sobre todo estas sustancias que en el cerebro vuelan, ¿no? El cristal, la cocaína, las sustancias de diseño, todas estas actúan inmediatamente en nuestro cerebro y generan o empiezan a generar un daño como el que les comentaba de dopamina, ¿no? ¿La que sigue? Las drogas de diseño son menos peligrosas y no causan adicción. Dentro de estas hay los chicos, las chicas, los jóvenes les llaman Pokémones, están las tachas, el éxtasis, etcétera. Estas sustancias no es que sean menos peligrosas, a lo mejor se ven muy bonitas porque tienen figuritas de Pikachu o de alguna situación y dices, ay, mira, pero esto está divertido, o en formas de dulces, ¿no? Pero sí son peligrosas. No es que sean menos peligrosas, es como dicen, ay, no, voy a dar nada más un clonazepam. Sí, si no te lo recetaron, es peligroso y puede causar una adicción. Entonces muchas veces también es, el medicamento tal me lo estoy tomando porque dicen que relaja, sí, pero puede generar una adicción, porque por eso es con receta médica. Entonces las drogas de diseño son peligrosas al igual que el cristal, al igual que la cocaína. ¿Por qué? Porque, como les decía, pueden desarrollar una adicción. Y hay algo importante aquí. Si en tu familia ya hay un historial de alguna persona que haya desarrollado la enfermedad de la adicción, de la dependencia, tienes predisposición, ¿ok? Entonces, es como la diabetes, ¿no? No quiere decir que porque en mi familia hay diabetes, yo voy a tener diabetes, pero sí hay una predisposición genética. Entonces, es muy importante ahí observar si en nuestra familia ha habido alguna de estas situaciones, porque si sí las ha habido, tengo que tener mucho mayor precaución, ¿ok? La que sigue. Y bueno, nuestro último mito del día de hoy. Dejar las drogas es fácil. No, no es fácil. Es algo que a veces puede ser doloroso, cansado, frustrante, triste, angustiante. No es fácil. ¿Por qué? Porque no es nada más dejar las drogas. No es nada más que me quiten todo, o que me amarren, o que me encierren en un cuarto sin las drogas. No. Puede pasar eso, que te amarren, que te encierren en un cuarto, que no te dejen salir, y aún así no te vas a curar. Porque como les decía, no es nada más dejar de consumir la sustancia o no consumir la sustancia. También tiene que ver con qué estás conectado. Si no encuentras una conexión humana con algo o con alguien, difícilmente puedas ver alternativas para salir del consumo de sustancias. Y eso me lleva a pensar que lo interesante es que hay alternativas. Sí podemos descubrir cuál es ese lugar donde puedes sentirte conectado. Entonces, yo les invito a pensar en ello, ¿no? ¿Cómo te puedes conectar con algo que te ayude a ser un factor de protección ante el consumo de drogas y que principalmente no sientas que esos mitos son realidades, ¿no? Todo lo que vimos hoy es falso. La realidad es la que comentamos, ¿no? Entonces, siempre investigar. Lo bueno es que ahora tenemos las redes sociales, el internet, podemos hablarle a especialistas del tema y estar informados. Entonces, infórmate, ¿no? No es para meterte miedo, no es para que te asustes, no es para que digas, ay, está terrible esto. No es para eso. Es para invitarte a cuestionarte cómo está tu relación con el consumo de las drogas. Y hay una frase que quiero utilizar para terminar. Dice, es una frase de la terapia centrada en soluciones. Y dice, el problema es el problema. La persona nunca es el problema. En todo caso, el problema está en la relación que la persona establece con el problema. Entonces, se las repito. El problema es el problema. La persona nunca es el problema. El problema está en la relación que la persona establece con ese problema. ¿Podemos cambiar la relación que tenemos con las drogas? Sí,
porque yo no soy la adicción andante, yo me relaciono de una manera con las drogas y esa relación la puedo cambiar. Y tenemos espacios aquí en los servicios de salud de Yucatán donde podemos atenderles, recibirles sin tramitología, ¿no? Para que puedan tener atención psicológica especializada en el consumo de sustancias o en sustancias no químicas, ¿no? Perdón, en adicciones no químicas como puede ser la ludopatía o la adicción al juego. Muy bien, en la siguiente podemos ver los espacios donde estamos. Son 6 capas. ¿Qué es capa? Centro de atención primaria en adicción. Aquí en Mérida hay 3. Uno está al ladito del hospital psiquiátrico, en la colonia Bojorques, justo al ladito del Parque Unido. Luego está el de la colonia Mayapán y hay otro en Tununcán, ahí en donde está cerquita de la prepa 3 de la UAL. Y tenemos 3 capas en el interior del estado. El capa de Ticul, el capa de Tizimín y el capa de Valladolid. Y bueno, el mayor, lo único que pedimos para la atención es tu CURP, que lo puedes encontrar en tu INE, que lo puedes encontrar impreso. Entonces, eso es lo que necesitas para acudir al CAPA. Siempre vas a ser bienvenido. Es un programa gratuito. Entonces, acércate. Si algo de lo que estuvimos platicando hoy te resonó o te quedaste con alguna duda, te puedes acercar con nosotros y te vamos a apoyar a encontrar alternativas, encontrar con quién me quiero conectar. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Y pues si ustedes tienen alguna duda, pregunta, pues vamos a escuchar. No se está escuchando, Mario. Sí, bueno, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Perfecto. Una disculpa, un problema técnico. Les decía que el tema, psicólogo Walida, ha generado muchas preguntas y pues vamos a responderlas que el tiempo nos alcance. Quiero comenzar con la primera. Dice por acá, hay diferentes niveles dependiendo de la adicción y hay alguno que sea más aceptable que otro. Pues más que niveles, ya cuando una persona tiene una dependencia a una sustancia, ya no hay niveles, ¿no? O sea, la abstinencia la vas a vivir, o sea, es algo que vas a vivirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Sí puede ser, dependiendo de los recursos personales. ¿Y a qué me refiero con recursos personales? Tus habilidades personales, o a lo mejor los factores que llamamos de protección, como puede ser tu familia, tu trabajo, tus mascotas. Eso puede ser que en la parte de la abstinencia puedas manejarlo de una manera diferente, ¿no? O sea, es decir, si estoy sintiendo mucha ansiedad, a lo mejor mis recursos personales me ayudan a poder tranquilizarme más rápido, por llamarle de alguna manera. Pero la abstinencia la vas a sentir. Ahí sí no hay niveles, ¿no? Cuando uno ya desarrolló una adicción, va a pasar por el síndrome de abstinencia, ¿no? Gracias, psicólogo. Tenemos también a una persona que nos pregunta en cuánto tiempo promedio se logra desintoxicar un organismo. Y de la mano nos pregunta la misma persona en cuánto tiempo se logra curar una adicción. Ok. Bueno, dentro del proceso de adicciones hay que considerar que en cualquier programa se están
consideradas las recaídas, ¿no? ¿Por qué? Hay una parte del cerebro muy pequeña que se llama núcleo accumbens. Es el que nos dice qué es lo que es vital en nuestras vidas y por lo tanto tiene que ser repetitivo. Por ejemplo, cuando a lo mejor tú eres un bebé y comes por primera vez, el núcleo accumbens dice, esto es vital que lo hagas, lo tienes que estar repitiendo porque si no te vas a morir. Entonces el bebé empieza a llorar para pedir comida. Entonces, poniendo este ejemplo, así ocurre con las adicciones. El núcleo accumbens dice, como esto está segregando tanta dopamina, entonces quiere decir que es algo súper necesario en tu vida, es vital, y si no lo consumes te mueres. Entonces, por eso es que este núcleo accumbens queda sensible, queda dañado de alguna manera cuando ya hay una adicción. Y por lo tanto, hay que estar siempre trabajando constantemente en encontrar primero esta conexión humana, pero también en planes de acción para cuando hayan situaciones de riesgo donde yo pudiera consumir. También tanta confianza tengo de poder rechazar el consumo en estas situaciones de riesgo. Y eso es un entrenamiento que vamos haciendo justamente en terapia. Ahora, en cuanto a la desintoxicación del cuerpo, varía mucho. Por ejemplo, vamos a pensar en la marihuana. La marihuana dura en nuestro organismo aproximadamente hasta 3 días, ¿no? Por llamarle de alguna manera, o digamos que lo más detectable. Pero si, por ejemplo, yo fumo hoy, vamos a pensar un toque, es martes, y luego mañana te fumas otro toque, entonces ya no son 3 días, ya son 6 días. ¿Por qué? Porque de cierta forma, como para que nos quede claro, se va acumulando en tu cuerpo. Entonces puede ser que haya gente que dijo, no, es que yo dejé de fumar marihuana hace un mes, y le hacen un antidoping y sigue saliendo positivo. ¿Por qué? Porque sigue estando ahí la sustancia. Y un tratamiento pues varía, ¿no? Pudieran ser desde unas 12 sesiones hasta unas 24 sesiones, varía mucho, pero sí tiene que ver con descubrir esas alternativas, esos recursos personales que tienen, que todos tenemos, ¿no? Y que eso ayude a que tengas mayor fortaleza para dejar de consumir. En muchas ocasiones se necesita de la atención médica, psiquiátrica, porque solamente con la voluntad muchas veces es complicado, ¿no? Es que sí, tengo muchas ganas de dejarlo, pero no puedo. Claro, es entendible, porque estamos hablando de que no es nada más una enfermedad de la voluntad, es una enfermedad también del cerebro. Entonces necesitamos atender también en muchas ocasiones la parte médica, ¿no? Ok, muy clara la respuesta, psicólogo. Tenemos también varias preguntas que giran en torno a un mismo tema, entonces quiero hacer una pregunta sintética. El tema es la familia y lo que están preguntando es cómo debemos reaccionar cuando alguien que consume drogas dice que este no es un problema, pero todas las personas cercanas a él o a ella notamos que ya tiene un problema de salud. ¿Cómo ayudar o qué se puede hacer? Buenísima pregunta, ¿no? Es de verdad que es una pregunta muy, muy buena. Cuando una persona que tiene ya, que a lo mejor hemos observado, la familia, los amigos, la gente cercana, que ya tienen una problemática con el consumo de drogas, si yo voy y le digo a la persona, es que tú tienes un problema de drogas, deberías atenderte, la persona eso ya lo sabe, ya se dio cuenta también que está teniendo una problemática con las drogas. Lo que pasa es que no lo ha aceptado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es explicarle o expresarle más bien por qué para mí es importante apoyarlo en la situación que está viviendo. Por ejemplo, fíjate que me duele verte de esta manera. Fíjate que me siento muy angustiado cuando no sé dónde estás, cuando a lo mejor dejas de contestar el teléfono porque estás tomando. Fíjate que me siento muy preocupado porque el otro día vi que te pusiste agresivo cuando estabas consumiendo una sustancia. Entonces, empezar a hablar desde mí
y de por qué para mí es importante esa persona y lo que genera en mí el ver que está dañándose o que está teniendo un problema con las drogas es la clave. Si yo le explico, es que date cuenta que esto está mal, esto le hace daño a tu cuerpo, esto no te sirve. Si yo me dedico a estarle explicando a la persona, me voy a desgastar, porque la persona lo que necesita es conectarse con alguien. ¿Y cómo se puede conectar? Viendo que hay alguien que le importa esa relación. Por lo tanto, el que yo le diga, me importa, ¿sabes qué? Encontré este número, si quieres te ayudo a hablar, oye, te acompaño a la cita al CAPA, voy a ir contigo, oye, no tienes tu CURP, vamos a buscarlo en internet, te ayudo con lo de tu CURP, necesitas una copia de tal cosa, te ayudo con esto, pero vamos, ¿qué ruta de camión pasa por el CAPA? Ah, vamos a localizarlo y yo te acompaño. O sea, esas cosas donde vean que yo te estoy acompañando, más allá del juicio, va a ser muy importante para que la persona pueda empezar a hacer un cambio. Muchas gracias, psicólogo Walid. Y bueno, lamentablemente el tiempo pues se nos ha ido en esta hora escuchando y aprendiendo nuevos términos y nuevas cosas que seguramente nos van a dar una orientación puntual para saber qué hacer cuando estemos con alguien cercano en un proceso de adicción. Y bueno, pues el gobierno del estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, les da las más sinceras gracias a este evento y por la participación de todas y todos ustedes. Le agradecemos también al psicólogo Walid Barea por todos los conocimientos que nos compartió el día de hoy. Y bueno, les recordamos que mañana en punto de las 12 del mediodía tendremos la plática Ludopatía, cuando los juegos son un riesgo. Por el día de hoy concluimos la jornada. Agradecidos y nos vemos hasta mañana. Walid, mucho gusto y hasta pronto.